Buenas noches, jóvenes. Como les había indicado, voy a explicarles el proceso de realización de dos de las cuentas que ustedes tenían una duda. Entonces vamos a posicionarnos y buscar las dos transacciones. Entonces tenemos: el dueño invierte en la empresa 2,5 millones en efectivo y 2 millones en equipo de oficina. Y el siguiente registro: se alquila y paga un local por 250,000 y se compra una póliza contra riesgos profesionales de contado por 230,000 colones. Entonces voy a copiarlos en la hojita de Excel solamente para orientarnos. Voy a copiarlo en la columna J. Entonces aquí lo tenemos. Recordemos primero el año en la columna A. En la segunda vamos a colocar lo que es el mes, que en este caso es marzo. Y posteriormente el día. Recordemos que el día tiene que tener siempre 2 dígitos. Para modificar, entonces en alineación nos vamos a número, escogemos texto para que nos permita escribir el 0 y le vamos a colocar el 0. Va para el margen derecho. Luego hacemos una breve descripción. Dueño invierte en la empresa en efectivo. Y por acá tenemos entonces más o menos la descripción general que vamos a colocar aquí. Recuerden, lo que vamos a colocar van a ser los códigos de catálogo, que ya ustedes eso lo tienen que elaborar. Yo no los voy a colocar acá. Ustedes ya saben que tienen que colocarle una numeración específica con el tipo de codificación universal o modificada. Entonces pensemos que tenemos la primera cuenta, que recuerden que tenemos que preguntarnos qué entra, qué sale. Aquí algo muy importante es que cuando hablamos de dueño, que es una palabra clave, estamos hablando de patrimonio. ¿Por qué? Dueño, inversionista, accionista, socio, son palabras claves que nos va a reflejar patrimonio. Entonces, ¿qué se va a afectar? Una cuenta de patrimonio. Si tuviéramos que codificarlo, recuerden que el patrimonio va a representar la cuenta 03, que sería la cuenta del papá. Y tenemos que invirtió en la empresa 2 millones en efectivo. Entonces vamos a tener una cuenta de efectivo que sabemos que es 01, hacer un activo, 01, que es un activo circulante, y le podemos colocar cualquier nomenclatura, por ejemplo 03. Esto es a modo de ejemplo. Y le ponemos la cuenta de efectivo. Y tenemos entonces que sale y que entra. En este caso salió efectivo y que va, que es la inversión en la empresa. Entonces, inversión en la empresa. Tenemos ese elemento. Recuerden el código, podemos ponerle aquí un código inventado, que es 03 pasivo 05, por ejemplo. Ya lo tenemos por acá. Y ahora sí vamos a hacer el desglose. Tenemos que sentarnos y pensar en función de la situación que teníamos registrada en ese momento. Entonces voy a correrlo de acá para que no nos quede tan ancha la columna. Voy a colocarlo en otro espacio. Y ajustamos la fila para que no nos quede tan complicada. Igual tenemos aquí el texto. Vamos a disminuir un poquito para que se vea todo. Dueño invierte en la empresa, entonces inversión en la empresa y efectivo. Va a salir efectivo. Eso sí lo tenemos claro. Por 2 millones y medio. Por el momento. Porque tenemos otra siguiente transacción. 2 millones y medio. En este caso, la inversión también implica para el inversionista salida. ¿Por qué? Porque al invertir estoy dando dinero. ¿Él va a recibir algo a cambio? No necesariamente en ese momento. Cuando hablamos de una inversión estamos hablando de algo a futuro.
Recuerden los excedentes. ¿Cuándo se reciben los excedentes? A futuro. Al ser patrimonio que en este momento se ve reducido y es un patrimonio personal, no es de la empresa, es personal, es el dueño el que nos está dando ese patrimonio, hay una reducción de patrimonio. ¿Dónde se reduce el patrimonio? Se reduce en el debe. Es decir que estos 2,5 millones van a ir reducidos en el debe. Y tenemos que también invirtió en equipo de oficina. Entonces aquí vamos a colocar también que invirtió en equipos de oficina. Estamos hablando de 2 millones de colores. Entonces igual, recuerden que equipo de oficina es de propiedad, planta y equipo. Entonces 0,2 porque son parte del activo. Pensemos que es 0,1 activo, 0,2 propiedad, planta y equipo y finalmente 0,8 por ejemplo. Y le vamos a poner equipo de oficina. Inversión en equipo de oficina. Entonces, al ser una inversión, recordemos que estamos hablando de patrimonio. Tenemos por acá también que también pagó como en efectivo, aunque no lo diga directamente en el problema, sabemos que invirtió en el efectivo también para la inversión de la empresa, porque así lo dice el problema. Entonces, estos 2 millones, si los voy a totalizar, serían 4,5 millones a la cuenta de efectivo. ¿Y qué pasó con ese equipo? Se va a convertir como parte de la empresa. Es decir, va a aumentar. Recordemos que el equipo de oficina se considera un activo. Al ser un activo va a aumentar. ¿Y dónde aumenta? En el debe. Es decir, que por acá van a ser 2 millones en inversión de equipo de oficina. Disculpen. Y finalmente, ¿qué va a pasar con esos 2 millones? Pues esos 2 millones tenemos que colocarlo donde corresponde. Vean que por acá, según las transacciones, nos está quedando el haber en medio. Recordemos que tenemos que generar cuenta organizada. Entonces, vamos a insertar una fila y vamos a trasladar esta inversión de equipo de oficina hacia arriba. ¿Por qué? Porque va junto con las cuentas del debe. ¿Cómo verificábamos? Verificamos a través de la suma del debe y el haber de forma orientadora, no tiene que aparecer reflejado. Y ahí tenemos entonces cómo se afectan 3 cuentas en esta situación. Son 3 cuentas. ¿Por qué? Porque el efectivo también se pagó el equipo de oficina. Entonces lo que hicimos fue totalizar acá ambas cuentas. Y entonces vamos a colocar los documentos que comprueban la transacción. Disculpen. Por ejemplo, pago con recibo número 8011 para el equipo de oficina. Tratemos de que nos quede en la misma fila, en la misma columna, la información para el equipo de oficina. Y título, número referente a la inversión. Y finalmente vamos a colocar la numeración del asiento. 01. Entonces recordemos, para esta primer asiento, número 1. Cuando hablamos de dueño estamos hablando de patrimonio. Cuando hablamos de accionista hablamos de patrimonio. Cuando hablamos de socio hablamos de patrimonio. Cuando hablamos de inversionista hablamos de patrimonio. En este caso el dueño invierte en la empresa en efectivo. ¿Qué entra? Potencialmente será la inversión, pero recuerden que esa inversión será a futuro que se va a recibir las utilidades, los excedentes, las ganancias. ¿Qué va en este momento? La va a perder. ¿Por qué? Entre comillas. Va a salir
pero no va a ser devuelto tan rápidamente esa inversión. Por lo tanto, al no tenerla de una vez, va a ser una disminución. ¿En qué? En el capital del dueño. Entonces va a ser una disminución del patrimonio. ¿Dónde se disminuye el patrimonio? En el debe. Luego tenemos que va también invirtió en equipo de oficina. Este caso sí es más directo. ¿Qué pasó con el equipo de oficina? Ya llegó a la oficina. Obviamente pagué y me va a llegar lo más rápido posible. Va a ser parte del negocio, es decir, va a formar parte de las cuentas de activo. Por lo tanto, ¿dónde se aumenta el activo? Se va a aumentar en el debe. Y finalmente, ¿qué salió totalmente de ambas transacciones? Dinero. Por lo tanto, la salida de ese activo circulante va a ser reflejado en el haber. Entonces, muy importante que tengan presente esa situación. Tenemos también para el mismo año, el mismo mes, pero diferente día, la siguiente transacción. Recordemos colocar y ahora sí vamos a leer y a colocar nuestra transacción. Dice, se alquila y paga un local por 250,000 y se compra una póliza de contrarriesgos. Entonces, alquiler, pago de alquiler por local, esa sería una. De alquiler por local y compra de póliza. Nada más, eso es lo que tendríamos que colocar ahí. Y ahora sí vamos con la siguiente situación. Dice, se alquila y paga un local por 250,000. Se asume que este pago va a ser mensual. ¿Y qué pasa si yo no pago el local? No tengo dónde trabajar. Por lo tanto, se va a ver reflejado como un gasto para la empresa, porque es requerido que yo invierta ese dinero, que lo entregue para poder seguir trabajando. Entonces va a ser una cuenta del gran papá conocido como gasto, que es 04, y va a ser un gasto de tipo operativo. Pensemos que la cuenta operativo va a ser 02 y al pago de local o pago de alquiler de local le vamos a poner una cuenta 05, por ejemplo. Revisemos siempre, ¿verdad? Que nos quede con el 0 adelante. Si no, tenemos que gestar lo que hicimos anteriormente para que nos pueda colocar el 0. Entonces aquí ya le podemos poner el 0 y ya no hay ningún problema. Tenemos la cuenta, le vamos a poner el nombre, pago, alquiler, local, por ejemplo. Y tenemos también, dice pago de alquiler por local. No indica, cuando no indica, siempre tenemos que pensar que es en efectivo que se paga. Siempre, siempre. Pero aquí también nos habla del seguro y nos dice que de contado. Hablamos de contado, es decir, efectivo. Entonces también va a haber una salida de dinero. 01, 01, 03. Recordemos, 01, el papá, que es los activos. 01, el tipo de activo circulante. Y 03, 08, el número de asiento, perdón, de cuenta que usted quiera asignar. En este caso es efectivo. No le podemos poner otro nombre, aunque hablemos de contado. Tenemos que mantener la uniformidad de la cuenta. Continuamos. Y dice que una compra de póliza contra riesgos. Entonces, compra de póliza. Las pólizas por lo general también se pagan mensualmente. Va a corresponder como un gasto. Gasto por compra de póliza. En este gasto en pago alquiler local. Igual entonces va a ser un gasto. Este gasto va a ser de tipo administrativo. ¿Por qué? Porque
aunque esa póliza es para prevenir, no implica que si no se paga vaya a afectar a la empresa. Tendría que haber una situación demasiado riesgosa donde entonces realmente se pueda ver perjudicada la integridad física de la persona. Pero en este caso lo podríamos tomar como de tipo operativo, es decir, administrativo de tipo 01 y le ponemos cualquier numeración. Entonces, por obvias razones, tendría que ir después del anterior gasto. Entonces los vamos a colocar por acá. Eso nos aumenta los gastos, pero también hay una salida. Se requiere esos pagos, sí. Y es un gasto, sí. Nos está aumentando gastos. Sin embargo, al existir esos gastos y al yo tenerlos, va a haber una disminución de dinero. Va a haber una disminución para la empresa. Se está pagando, pero no voy a recibir nada a cambio. Entonces va a haber una reducción. Va a haber un aumento en gastos. Entonces, al existir un aumento en gastos, significa que va a haber una inflación en los gastos. ¿Qué implica? Que va a aumentarse en el debe. Entonces, los 250,000 se van a aumentar en el debe. Y el de la póliza igualmente se va a aumentar los 230,000 en el debe. ¿Y qué va a disminuir? Obviamente que yo estoy generando dinero, es decir, va a haber salida de efectivo. ¿Qué hago? Voy a totalizar ambos gastos para que quede totalizado. Son 480,000 colones, es decir, que estas son las cuentas que van a ser afectadas. ¿Qué tenemos que hacer? Sentarnos y cuestionarnos lo que dice el problema. No es tan sencillo, yo las entiendo, pero sí tenemos que sentarnos un poquito y pensar cómo desgranamos la cuenta y los comprobantes respectivos. Recibo mensual por pago de alquiler por pago de alquiler, número y cualquier numeración que nos pueda servir para identificar. Y el gasto por compra de póliza y recepción de contrato de póliza. Recordemos que las pólizas manejan contratos donde están las cláusulas de cómo se paga, qué pasa en caso de que exista un riesgo. Entonces debe haber un contrato. Y recepción de contrato de póliza, número, una numeración y finalmente hacemos el cierre del número de asiento. En este caso es 02. Lo tenemos por acá. Recuerden cerrar toda la fila. Tratemos de que nos quede centrado el número. Y vamos a bajar, más bien a correr para que no se nos mueva la cuenta. Igualmente lo tenemos por acá. Recuerden que este es el asiento 02. Y ya tenemos estos dos asientos que ustedes tenían duda. Espero haberles aclarado la consulta. Recordemos, dueño patrimonio, accionista patrimonio, socio patrimonio, inversionista patrimonio. Pagos mensuales que tienen que ver con la empresa para que funcione. Gastos. Y estaría enviándoles entonces este video. Espero que les sea de utilidad.